Gracias por volverse a conectar. Me indican si me están escuchando bien. Sí, señor. Gracias. Vamos a continuar. Como decíamos, cuando escuchamos el concepto de cheque, pues obviamente todos tenemos claridad acerca de este concepto, pero hay que entender que los cheques son títulos valores que extinguen obligaciones y estos se derivan o existen en virtud a que existen cuentas corrientes. Son instrumentos de las cuentas corrientes y las cuentas corrientes se derivan de contratos de mandatos que suscribimos con los bancos. Entonces, cuando nosotros tenemos unos recursos y le decimos al banco, vamos a abrir una cuenta corriente, es un producto financiero de captación que tienen los bancos, de captación de recursos, que me otorga ciertos beneficios de disponer de mi plata con seguridad en el banco y poderle dar unas órdenes o mandatos al banco, decirle, mire, cuando yo expida un documento de esto llamado cheque, de una chequera que usted me aporta, estoy expidiendo una orden incondicional de pago, es decir, le estoy diciendo, señor banco, páguele a José Redondo Cuadrado la suma de 1 millón de pesos de mi cuenta corriente, de los recursos que tiene mi cuenta corriente. Es un contrato de mandato. Y el cheque, pues obviamente es un título valor que extingue obligaciones y que se puede obviamente transferir. Veamos entonces que el cheque se conoce entonces, como decíamos en su concepto, como título valor, por medio del cual una persona llamada girador ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario. Entonces, el cheque es un título valor, como lo decíamos. Y para expedir un cheque, entonces yo expido un documento llamado comprobante de pago. Como su nombre lo indica, comprueba que efectúe un pago de mi cuenta corriente para extinguir alguna obligación. También se le llama orden de pago o comprobante de egreso de recursos de mi empresa. Es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Por eso es importante que cuando hagamos pagos, por principio de auditoría, uno les dice a tesorería, todos los pagos, por favor, se me registran desde la cuenta de bancos para que quede evidencia del egreso de ese recurso y me dejan como documento soporte un comprobante de pago. Pues estos son los antiguos comprobantes de pago, donde aquí en esta parte se colocaba el cheque, esto es papel químico y aquí quedaban registrados datos importantes cuando se estaba diligenciando el cheque y aquí datos importantes para contabilizar esa transacción de egreso de dinero. Otro documento importante en la contabilidad son las llamadas notas débito. Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de un cliente, por ejemplo, un mayor valor por concepto de una omisión o de un error en la liquidación, por ejemplo, de una factura o de los intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones. Es una nota, ¿sí?, que se registra contablemente. Por ejemplo, veamos esta referencia. Por error, se liquidó un menor valor correspondiente a la factura que expedimos número 202310 al cliente José Redondo Cuadrado el 23 de octubre del 2019. Les pedimos una factura, pero nos dimos cuenta que por error le liquidamos un menor valor. Entonces, utilizamos la nota débito para poder ajustar ese error y decirle al cliente que estamos corrigiendo. ¿Qué es una nota de contabilidad? Es el documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen en sí un soporte contable como tal por resultado de una transacción de bienes y servicios. ¿Sí? Por ejemplo, los ajustes contables, los asientos de corrección y los asientos de cierre se utilizan notas de contabilidad para asuntos relacionados intrínsecamente con la contabilidad que no refieren a transacciones como tal. En otras palabras, tenemos los soportes contables físicos que nos cuentan historias de qué fue lo que pasó, transamos esto, pagamos esto, recibimos aquello, compramos tal cosa. Pero también existen notas de contabilidad y existen notas débito o notas crédito para hacer ajustes. En otras palabras, en la contabilidad todo se registra, todo se registra. La contabilidad es un cuento bien echado
en el que todo se puede hacer seguimiento hacia atrás para tener claridad de qué fue lo que ocurrió. Por eso en la contabilidad no se aceptan tachones, no se aceptan enmendaduras, no se aceptan arrancar hojas. Hasta un error debe quedar consignado, porque un error que queda consignado manifiesta buena fe. No hubo mala intención, no hubo dolo. Pero si a mí me encuentran hojas arrancadas en mi libro de contabilidad, tachaduras y cosas de este tipo, entonces sí puede generar ante terceros un tanto de desconfianza. En contabilidad todo se registra y todo se soporta. Por ejemplo, una nota de contabilidad. El Instituto Técnico Nacionalizado de Samacá consignó al banco la suma de 250.000 pesos. Consignó al banco 250.000 pesos. Eso lo dice el comprobante de consignación bancaria. Pero cuando lo registró en la contabilidad, hubo un lapsus y colocó 230.000 pesos. Después se cayó en cuenta. ¿Qué hacemos? No, tachemos. No, no tachemos. Elaboremos una nota de contabilidad por la diferencia, en la que indicamos que eso fue lo que ocurrió. En contabilidad todo se deja soportado. Bueno, en términos generales vimos algunos conceptos importantes de los soportes contables como base fundamental de la contabilidad y de los registros contables. Los soportes contables son fundamentales para la gestión financiera, obviamente. El conocimiento de las normas relacionadas con los mismos, sus requisitos y el uso de estos es esencial para otorgar transparencia y cumplimiento de la ley. Bueno, con esto entonces complementamos el material de estudio que tenemos para esta actividad número 2. Tengamos en cuenta los lineamientos y las recomendaciones que hemos efectuado el día de hoy en esta sesión en línea. Leamos la guía de aprendizaje número 2 que nos dice qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo en esta actividad número 2. Abordemos el material de formación, que es el material de la actividad número 2, que viene en versión multimedia y en versión descargable, y también el material complementario. Y luego sí, desarrollamos las dos evidencias que tenemos para la actividad número 2 en esta segunda semana, que es realizar la prueba de conocimiento, la importancia de la contabilidad hasta su aprobación y enviar el taller número 2 analizando la cuenta T, siguiendo las indicaciones que se dieron en esta sesión en línea. La fecha máxima para la actividad número 2 es el 4 de marzo. No obstante, recuerden, yo dejo las evidencias habilitadas para que ustedes la puedan hacer, aunque haya pasado esta fecha. Esta fecha la tenemos es para simplemente publicar el top de la excelencia de la semana número 2, así como publicamos en los anuncios el top de la excelencia de la semana número 1, de aquellas personas que presentaron dentro de ese tiempo, de la primera semana, la evidencia, la actividad número 1 en sus dos evidencias, la participación en el foro y el taller número 1. Para aparecer en el top de la excelencia de la semana número 2 tenemos que tener al día las evidencias de la actividad número 1, el foro y el taller número 1 y las evidencias de la actividad número 2. Por consiguiente, si no apareció en el top de la excelencia la primera semana, es la oportunidad poniéndonos al día en las actividades de la número 1 y la actividad número 2 para aparecer en el top de la excelencia de la semana número 2. Recordemos que para ver cómo vamos, entonces le damos clic aquí en calificaciones. Después de haber hecho las evidencias, aquí en calificaciones le damos clic en el menú del panel de navegación y aquí nos va a mostrar las evidencias de la actividad número 1, el taller número 1 y el foro, la participación en el foro temático. Debemos tener A y A. Si tenemos D acá, entonces tenemos que revisar dónde tenemos D y repetirla para poder aprobarla nuevamente. Yo la vuelvo a calificar sin demerito de la calificación hasta que la apruebe. Y para la actividad número 2, entonces tenemos que tener la prueba de conocimiento con A y el taller número 2 con A al final de esta semana y aparecen en el top de la excelencia de la semana número 2. Quiero que tengamos en cuenta algunas indicaciones que se dieron en el taller, en la sesión en línea de la actividad número 1 y que de pronto algunos no tuvieron en cuenta. No importa, yo aún así, pues les revisé y algunos pues les acepté. En la actividad número 1 se pedía el taller Construyendo mi empresa. Allí se pedía el desarrollo de la evidencia en un archivo anexo, no en la caja de texto. No se debía desarrollar la evidencia en la caja de texto. Algunos la hicieron en la caja de texto, no cayeron en cuenta o no prestaron atención. No importa, yo se la califiqué y se la acepté. Pero para esta oportunidad no se acepta en la caja de texto, sino en el archivo enviado anexo. Se solicitaba en ese caso realizarlo en Word, llevarlo a PDF o realizarlo en PowerPoint. Algunos no lo llevaban a PDF, solamente lo dejaban en Word.
¿sí? Algunos mandaron fue un pantallazo, entonces pues tengamos en cuenta las indicaciones. El requerimiento constaba de 2 puntos solicitados, lo decía y las indicaciones que se dieron. Primero, se trataba sobre las conformación de empresas a través de la modalidad de una SAS. Entonces había que describir cuáles son las características y los requisitos para conformar una sociedad por acciones simplificada, una SAS. Y pues después de saber cómo se hace una SAS, pues presentar la descripción de mi empresa, una empresa hipotética, bajo la modalidad de SAS. Entonces, ahí vimos unos ejemplos en las indicaciones que se dieron en la sesión en línea número 1. Por eso es importante que quien no asiste a la sesión en línea, pues vea después la grabación. Para aquellas personas que no pudieron ingresar a esta, es importante que vean esta sesión en línea para que puedan desarrollar muy bien el taller de esta actividad número 2, donde inclusive vimos un ejemplo de cómo hacer la contabilización. Bueno, hasta aquí por favor me indican si fui claro en la presentación del día de hoy, si me hice entender y sobre la temática que tratamos. ¿Alguien quiere retroalimentarme, por favor? Ay, profe, buenas tardes. Luz Eh, Estela, buenas tardes. habla con, habla con Viviana Orrego, sino que Ahora, pasa y Viviana, ¿cómo sucede, te ha ido? muy bien, profe, pasa y sucede que es que cuando yo monté la actividad, a ver si me la puede volver a habilitar para subirle lo restante que le quede viendo y qué pena y mi disculpa. No te preocupes. Inmediatamente la califique. Una vez la califique, ya puede volver. Si sacaste A, pues no hay problema. Si sacaste D por alguna razón, sí, algunos mandaron inclusive un archivo equivocado que no correspondía. Entonces, si ya te la califiqué, ya puedes volverla a enviar. Ah, ok, profe, muchas gracias. Y el tema de hoy está muy bien. Ah, bueno. Ya habías conocido acerca del tema de soportes contables, me imagino, Viviana. Sí, sí, señor, sino que estoy como volviendo al tema porque yo en el 2011 hice un técnico Sí. en auxiliar de contabilidad. Ah, estás Entonces estoy refrescando. pues, sí, señor, porque la verdad hace rato que no, a veces es poquito complicado. Sí, pero pues me di a entender, fui claro en lo que expliqué hoy. Sí, señor. Ah, bueno, me alegra mucho. Entonces estaré atento a tus evidencias. ¿Listo para esta semana, esta actividad número 2? Muchas gracias, profe. Edinson, por favor, me indicas si fui claro, si el tema te pareció interesante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Edinson. ¿Cómo vas? Bien, ¿y usted? Bien, muchísimas gracias, muy amable. Eh, Profe, una consulta. El taller, la actividad número 2, que dice taller, hacer un taller, resolviendo el taller con la Sí, T, ¿es sí, que? cuéntaste. Ajá, eso solo colocamos, usted me dijo que lo podían hacer en Excel, ¿cierto? Sí, Solo lo lo pueden hacer hacemos en en... Excel, así como ese ejemplo que yo puse es en Excel, bien ordenadito Ajá, y todo sí. eso. Si no, Ajá, pero, si lo van a hacer en Word o alguna cosa, pues que quede bien organizadito, que yo pueda después ver los hechos económicos partida contra contrapartida, ¿no? De cada uno de los hechos económicos. pero ¿qué le digo? Nomás solo colocamos por ejemplo, si la vamos a hacer así, no colocamos pues la pregunta o solo colocamos el resultado. ¿Cómo crees usted? ¿Cómo crees? Haz de cuenta que yo siempre les digo, mire, cuando uno aprende un conocimiento, uno tiene que, uno tiene que probarlo, ¿sí? Entonces yo ¿cómo lo probaba? Decía, mamá, mire, mamá, mi mamá no sabía nada de contabilidad. Mamá, aprendí esto. Si mi mamá me entiende es porque yo me supe expresar, ¿sí me entiende? Entonces yo le daba todo más clarito. Haga de cuenta que yo soy mamá y que me van a explicar y me van a mostrar que sí, es claro. Entonces, primero, se consignan 20 millones de pesos, puede colocar usted el ítem y hacer la contabilización. Luego el segundo, hacer el ítem y la contabilización, ¿entendido? La manera más Sí. clarita que la puedan hacer. Ujú, sí, señor. Listo. De todas maneras, muchachos, recuerden, si se equivocan, no se preocupen, yo reviso, ¿sí? Y queda habilitada para que la puedan volver otra vez a realizar, a corregirla. Bueno, ¿alguien tiene algo que retroalimentarnos del tema que vimos el día de hoy? ¿O alguna pregunta? Lady Joana, ¿fui claro en lo que presentamos el día de hoy? Profe, digamos en las cuentas T.
puedo, digamos, poner un título de activos y pasivos y poner las cuentas aparte, las de activos y las de pasivos. No estamos Apenas pidiendo sea un una estado financiero, sola. estamos pidiendo la pura contabilización, las cuentas T, ¿sí? Recordemos que, por aquí, ¿dónde está el ejemplo que puse por acá? Por aquí yo lo voy a buscar. A manera de ejemplo, esos son los hechos económicos, 7 hechos económicos, ¿no? Primero, se consigna en el Banco Estatal 20 millones de pesos. Eso es un hecho económico. Aquí inclusive le estoy dando la chiva. Aquí lo planteé en Excel. Aquí coloco los hechos económicos que voy a hacer. Aquí puse la cuenta de caja, por ejemplo, donde evidencio que saco 20 millones de pesos de caja, ¿cierto? Porque mando al mensajero a consignarlos en el banco, 20 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, para eso hay que saber qué cuentas utilizamos para cada uno de estos hechos económicos. Aquí hay consignación, hay compra de mercancía, hay venta de mercancía, hay compra de mercancía, hay venta de mercancía, hay compra y hay venta. Básicamente son compras y ventas de mercancías. Aquí son las cuentas que se utilizan. Hay que saber cómo registrarlo. Hagan el ejercicio, lean el material y yo estoy seguro que les va a ir muy bien. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Ya van al día en las actividades de la primera semana? Profe, Edinson. disculpe una pregunta. Lo que pasa es que pues, soy primera vez que hago el curso, un Sí, poco confundido. Y le digo, por ejemplo, ahí dice, se consignó 20 millones de pesos, ¿cierto? Al banco. sí. Por ejemplo, a esa le vamos a hacer una así o la pregunta, por ejemplo, tiene cada que ver con una. Por ejemplo, si una sola pregunta o cada pregunta o cada tiene que ver con la misma pregunta. ¿Me hago Miren, entender? no te entiendo muy bien, pero creo que lo que estás diciéndome es que sí, por Ajá, ejemplo, aquí tú ves caja y bancos. En amarillo ajá, el número uno y el amarillo número uno. Está diciendo que es el primer hecho económico. Ahí lo tengo en amarillo, ¿sí? Mire, ¿sí ve ajá, cómo lo hice de facilito yo para entenderme yo mismo? Entonces, aquí estoy haciendo el primer hecho económico. Se consigna en el banco 20 millones de pesos. Aquí está haciendo el hecho económico registrado. En la cuenta de caja, sacó 20 millones de pesos y los consigno en la cuenta de bancos, 20 millones de pesos. Ese es el mismo hecho económico. Puedo hacer el ajá, segundo hecho económico aparte si yo quiero, ¿sí me entiendes? El segundo lo hice aquí mismo ajá, utilizando la cuenta de bancos. Se compra de contado 100 cajas a 60.000 pesos, son 6 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces giro un cheque por 6 millones de pesos, mire que lo hice acá, el número 2, ¿sí ves? Y ya tengo que utilizar ujú. otra cuenta, la cuenta de compra de mercancías o de inventario de mercancías, ¿sí ves? Entonces tengo partida doble, ¿sí ves? Partida doble. Registro el La hizo ahí la crédito. misma. ¿Ya entendiste? Sí. Profe, pero es que yo le decía a su merced sobre lo del activo y el pasivo. A ver si puedo poner, digamos, la cuenta de caja, de bancos, en donde Sí, a corresponda. ver, no. Cuando tú me estás hablando del activo y el pasivo, me estás hablando del bloque de todas las cuentas del activo, del bloque de todas las cuentas del pasivo. Aquí no lo vas a utilizar porque aquí indistintamente vas a utilizar cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas de ingresos, cuentas de gastos. ¿Sí me entiendes? Dependiendo de los hechos económicos. Cuando yo voy a elaborar los estados financieros es que los agrupo por cuáles son del activo, cuáles son del pasivo. ¿Sí me entiendes? Caja yo sé que es del activo. Banco yo sé que es del activo. Compra de mercancías en este caso es una cuenta de costos, ¿sí? Si yo utilizo aquí inventario de mercancías es una cuenta del activo, ¿sí me entiendes? Tú eres la que vas a decir qué cuenta vas a utilizar para hacer estos hechos económicos. ¿Entendido? Sí, sí, profe, ya. Listo. Gracias. Ahí vamos sacando esto poco a poco, no se me preocupen, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Fernanda. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar que se genere la grabación. Les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias. Más adelante queda la grabación por ahí en una hora. Estaré atento entonces a sus actividades. Aprovechen el fin de semana que se acerca para estar al día en las actividades de la semana uno y de la semana 2. Un abrazo, bendiciones. Igualmente, profe, que esté Luego. bien.